La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo, que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea, en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces, a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire, pero no de moscas. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Redi demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Redi concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Los experimentos de Redi demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho. Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles. Y en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos, usó corchos para tapar la mitad de ellos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, Spallanzani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió medio de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. En 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia,
en donde considera que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. No obstante, en la década de 1960, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esa misma teoría, la litopanspermia, según la cual la vida podría haber viajado protegida en el interior de meteoritos y llegado a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho, en 1969 quedó demostrada la supervivencia microbiana en el espacio cuando la nave Apolo 12 trajo desde la Luna los restos de la sonda Surveyor 3 enviada allá en 1967. La sonda contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y regreso, recurriendo a piezas de caucho como fuente de energía. Sin embargo, la panspermia no resuelve el origen de la vida, solamente lo traslada fuera del planeta. En 1924, Oparin publicó El origen de la vida, obra en la que describe la teoría físico-química. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Oparin explica que tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor, como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos, que al interactuar con los minerales en los océanos primitivos, habían dado origen a gotas coloidales, a las que llamó coacervados, ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. En estos modelos precelulares o probiontes es trascendente la presencia de una membrana que separa un contenido interior de un ambiente exterior. El metabolismo, el crecimiento y la reproducción se habrían desarrollado después de que el probionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar moléculas a su estructura, lo que habría dado origen a las primeras células. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Muchos investigadores han replicado y modificado este experimento. Por ejemplo, Ponamperuma simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera primitivas y obtuvo un producto que denominó sopa primitiva. Una conclusión general es que el uso de casi cualquier fuente de energía, sea luz, electricidad, polvo volcánico caliente o alguna otra, ha transformado las moléculas sencillas en diversas moléculas complejas. Más aún, Sidney Fox y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Estas microesferas también se consideran como modelos precursores plausibles de las primeras células. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico.
Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Origen de las primeras células. En el universo temprano, nubes moleculares de gas y polvo se reúnen por efecto de la gravedad, y por efecto de esta misma fuerza, en su centro se forma una estrella. La gravedad de esa estrella hace girar el material a su alrededor y se forma un disco de gas y polvo, como el que vemos aquí en el costado derecho en la imagen. En ese universo temprano, los granos de polvo eran pequeños y consistían de minerales de silicato recubiertos con hielo. Esos minerales de silicato son prácticamente iguales a los que vemos hoy día en los granos de arena en una playa. Con el tiempo, esos minerales de silicato se unen y forman partículas más grandes. Conjuntos de partículas forman rocas, como las que vemos aquí en la imagen, y conjuntos de rocas con el tiempo forman asteroides, que son estructuras rocosas de mayor tamaño. Esos asteroides con el tiempo empiezan a chocar entre sí y a reunirse formando finalmente planetas. Eso es el origen de los planetas rocosos. En el caso de los planetas de tipo gaseoso, pues lo que hablamos es de acumulaciones de gas principalmente, que terminan por efecto de la gravedad formando esos planetas, como los que vemos hoy día en Júpiter y Saturno, por mencionar solo algunos. La Tierra, en este ciclo de formación planetaria, se termina consolidando y vemos que, como lo mencionamos, es un planeta rocoso que en su superficie contiene agua en estado líquido. Esa agua proviene del impacto de una gran cantidad de asteroides que en su interior traían apenas algunas partículas pequeñitas de agua, pero fue tal la intensidad de asteroides y la cantidad que chocaron con la Tierra que finalmente terminaron acumulando las cantidades de agua que hoy día vemos en la superficie terrestre, presente en mares, en océanos y en cuerpos de agua dulce. Entonces, esto sucedió durante una etapa llamada el bombardeo intenso tardío. Ahora, como la Tierra no es muy caliente, no es muy fría ni muy seca, el agua puede existir en su superficie en forma líquida. Si pudiéramos adentrarnos al interior de esa Tierra primitiva, nos daríamos cuenta que presenta un vasto océano en donde se asoman algunas superficies terrestres al descubierto. Esas superficies terrestres iniciales probablemente eran de origen volcánico y se componían de arcos de islas volcánicas. También había porciones de tierra al descubierto que presentaban cráteres de impacto a causa de la caída de asteroides. En esa misma tierra primitiva había una atmósfera, es decir, una capa de gases que rodeaba la superficie terrestre. Esa atmósfera primitiva inicialmente no tenía oxígeno, en cambio era elevada la presencia de nitrógeno e hidrógeno, y asimismo había presencia de otras moléculas de compuestos como el dióxido de carbono, el agua y el metano. Con el tiempo, las condiciones de luz ultravioleta provenientes del Sol, las fuerzas del impacto de asteroides y la presencia y formación de rayos facilitaron la interacción del hidrógeno, del carbono y del nitrógeno
para formar compuestos de mayor complejidad como el cianuro, cuya fórmula vemos aquí abajo en el texto representada como HCN. Vamos a ver cuál es la importancia de que se empiecen a formar este tipo de compuestos en la atmósfera terrestre. Decíamos que la atmósfera primitiva ya tenía la presencia de moléculas de agua. Con el tiempo, la acumulación de dichas moléculas daba lugar a la formación de nubes y la condensación del agua en esas nubes generaba precipitaciones en forma de lluvia. Esas lluvias caían sobre la superficie terrestre, llenando de agua cráteres de volcanes inactivos y cráteres también de impacto de asteroides. Con el tiempo se forman lagos de agua dulce que contenían moléculas de cianuro que, recordémoslo, estaban en la atmósfera pero que eran arrastradas a la superficie terrestre y a estos lagos por acción de las lluvias. Con el tiempo, ese cianuro mezclado con el agua en estos depósitos se terminaba mezclando con otros elementos como por ejemplo hierro, que se disolvía de las rocas por efecto del agua. Esto permitía con el tiempo en estos lagos, en estos cuerpos de agua dulce, como el que vemos aquí representado en la imagen, la formación de moléculas más complejas. Es aquí donde pasamos a la formación de moléculas como los nucleótidos y más adelante moléculas más grandes llamadas macromoléculas como el ARN. En estos pozos que veíamos aquí en la imagen anterior, se forman nucleótidos. Esos nucleótidos son importantes porque son los bloques de construcción del ARN. Ese ARN, que representa el ácido ribonucleico, es parte del material genético que está presente hoy en día en las células actuales. Es una parte en combinación con el ADN. Bueno, cada nucleótido que forma ese ARN está formado por un grupo fosfato, que el nombre nos da a entender que hay presencia del elemento fósforo, un azúcar, que los azúcares están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y una base nitrogenada, que el nombre nos da a entender que tiene la presencia del elemento nitrógeno. Entonces vamos por partes. Si miramos la imagen que está aquí al costado derecho y nos enfocamos, por ejemplo, en la parte inferior derecha, vamos a analizar qué es un nucleótido. Miren que el nucleótido tiene esta esferita que tiene en su interior la presencia del elemento fósforo. O sea que ese es el grupo fosfato que tiene un átomo de fósforo por 4 átomos de oxígeno. Ese es el grupo fosfato. Asimismo vemos aquí una figurita que tiene 6 vértices, que sería el azúcar. El azúcar tiene hidrógeno, oxígeno y en esos vértices del hexágono también encontramos en algunos de ellos átomos de carbono. Finalmente, ese azúcar se une a la base nitrogenada, que miremoslo aquí, tiene en este caso, estoy señalándolo con el cursor, la presencia ya de nitrógeno, de ahí el nombre base nitrogenada. Que en este caso la letra T me indica que la base nitrogenada que estoy señalando acá es de tipo timina. Bien, eso es un nucleótido. Pero hay diferentes nucleótidos, están nucleótidos de timina, nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina y nucleótidos de citosina, que empiezan al mismo tiempo a interactuar entre sí. Es decir, fijémonos aquí en la imagen, que los nucleótidos de timina tienen afinidad por los nucleótidos de adenina. Los nucleótidos de guanina tienen afinidad por los nucleótidos de citosina. Y con el tiempo se empieza a formar una escalera molecular. Esa escalera, que vemos ya representada aquí en esta figura de la doble hélice, es la que termina formando esa doble hélice del ARN. Entonces aquí está la explicación de por qué hablamos de que los nucleótidos son los bloques de construcción del ARN. Y recordémoslo, me devuelvo a la imagen anterior, todo eso tuvo lugar en estos cráteres inactivos volcánicos o cráteres de impacto en los cuales se formaron esos depósitos de agua dulce. Ahora, en esos mismos depósitos de agua dulce no solamente se formaron nucleótidos y ARN, también se empiezan a formar otro tipo de moléculas orgánicas llamadas lípidos.
Los lípidos constituyen o forman lo que son las grasas y aceites. Y en nuestro diario vivir hemos visto cómo esas grasas y aceites, si dejamos caer una gotica sobre un cuerpo de agua, esa gotica permanece reunida en un mismo punto. Y si separamos diferentes goticas, con el tiempo ellas empiezan a interactuar entre sí y a reunirse también en puntos específicos. Si lo hablamos como goticas de aceite en un cuerpo de agua. ¿Qué sucede? Que si nos vamos al nivel molecular, si pudiésemos hacernos tan pequeños que pudiéramos ver las moléculas que conforman esas goticas de aceite, veríamos que esas goticas de aceite o lípidos tienen un extremo hidrofílico, es decir, un extremo que es afín al agua, que interactúa con el agua, que tiene afinidad, y un extremo o cola, digámoslo así, que es hidrofóbica, es decir, un extremo que rechaza, que repele al agua, como si fuera, hablándolo así, la parte de una prenda que no tiene contacto con el agua. ¿Listo? Eso lo estamos viendo aquí en la parte A de la figura. ¿Qué sucede? Que como esos lípidos tienen esos extremos, un extremo afín al agua y un extremo que no lo es, se empiezan a acomodar esas moléculas formando bicapas, que vemos aquí en la imagen en la parte B. Una bicapa precisamente es una capa doble de lípidos que se organizan de la manera en que vemos aquí en la figura. Vemos que entonces se forman prácticamente dos extremos de una superficie que tienen contacto con el agua, uno arriba y uno abajo, y los extremos que rechazan el agua se juntan entre sí para estar precisamente juntos y no tener contacto con el agua. Entonces aquí se forma lo que llamamos una bicapa lipídica. Bien, con el tiempo esas bicapas que a nivel molecular, si pudiéramos hacernos pequeñitos y verlas, tendrían pues la apariencia de una tela extendida en contacto con el agua, empiezan a formar esferas que son huecas en su interior. A esas esferas las llamamos liposomas, que es lo que estamos viendo aquí en la parte C de la figura. Con el tiempo, las bicapas lipídicas que forman esas esferas llamadas liposomas empiezan a interactuar con otras proteínas que se forman en esos lagos de agua dulce y empiezan a crearse poros en esos liposomas. Por esos poros pueden entrar y salir algunas sustancias. Y vemos que en el liposoma, aquí como lo vemos en la imagen, quedan partículas que no son lípidos. Dentro de las partículas tenemos moléculas de ARN que también se formaron en esos pozos de agua dulce. Con esto entonces ya vemos la formación de la estructura básica, supremamente básica de una célula, donde tenemos una bicapa lipídica que forma la membrana externa y en su interior material genético. Con el tiempo ese ARN empieza a tomar nucleótidos que empiezan a entrar al liposoma y empieza a replicarse a sí mismo, es decir, se forma un duplicado de la molécula inicial de ARN que había quedado atrapada dentro de ese liposoma. Y finalmente el liposoma, debido al aumento del material genético y otros factores, termina formando una copia de sí mismo, es decir, duplicándose. Y entonces el duplicado es similar en apariencia y también similar en la constitución genética, ya que tiene una copia del ARN que se había formado. Esto ya entonces nos da el origen de las primeras células que se formaron en la superficie terrestre. Ahora, para finalizar, esto que acabamos de explicar es una de las muchas teorías que explican el origen de las células. Entonces, por tanto, no es definitiva y debemos tener en cuenta que existen otras teorías que posiblemente explican la formación de las células. La formación de moléculas orgánicas fue una etapa fundamental en el origen de la vida. Pero, ¿cuáles fueron los pasos que siguieron hasta que se formó una célula? En este video describiremos las teorías que son aceptadas en la actualidad y que explican dicho proceso.
Y de acuerdo a lo revisado en el video anterior, se plantea el origen del universo a partir de la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Esa teoría afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió. Las mediciones más modernas datan este hecho hace aproximadamente 13.800 millones de años, la que sería la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se fue enfriando y permitió la formación de las partículas subatómicas y posteriormente los átomos. Nubes gigantes de estos elementos fundamentales se unieron más tarde a través de la gravedad para formar galaxias que son un cúmulo de estrellas, de planetas y nubes de gas. Posteriormente se formó la Vía Láctea, nuestra galaxia. Hace cerca de 5.000 millones de años se condensó una porción de materia en una nube más densa, y al centro se formó una esfera incandescente, nuestro Sol. Alrededor de esa condensaron masas más pequeñas y formaron los planetas y sus satélites. La Tierra y otros planetas del sistema solar se formaron hace cerca de 4.600 millones de años, al condensarse a partir de una nube de polvo y rocas que rodeaban al Sol recién formado. Nuestro joven planeta era bombardeado por cometas y asteroides, y las colisiones generaban tanto calor que es improbable que haya existido el agua en estado líquido, ya que toda era vaporizada. Al disminuir el bombardeo de nuestro primitivo planeta, la atmósfera era totalmente diferente a la actual. Probablemente era densa en vapor de agua y otros componentes que eran liberados en las erupciones volcánicas, que incluían el nitrógeno y sus diversos óxidos, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Y mientras la Tierra se iba enfriando, el vapor de agua se condensó formando océanos y una gran parte del hidrógeno se escapó rápidamente al espacio. Cuando la corteza se enfrió, la precipitación de las lluvias ocasionó que se forme el mar primitivo, o también denominado el caldo primitivo. Y esta formación de los mares primitivos pudo haber ocurrido alrededor de hace 3.900 millones de años. Y respecto al origen de la vida, o específicamente al de las primeras células, el químico sueco Svante Arrhenius, quien además fue ganador del Premio Nobel de Química en 1903 por su teoría electrolítica de la disociación, se inclinó por un origen extraterrestre de la vida, teoría que denominó panspermia, de pan todo y de esperma semilla. Esta hipótesis considera que diversas especies de bacterias o esporas viajaron por el espacio, ya sea en rezo de cometas o de meteoritos, los cuales fueron impulsados por la radiación de las estrellas. Y esos microorganismos pudieron sembrar la vida en las condiciones primitivas que existían en nuestro planeta, las cuales les resultaron favorables. Y una hipótesis que podía ser verificada acerca del origen de la vida en la Tierra fue propuesta por el bioquímico soviético Alexander Oparin y por el biólogo y geneticista inglés John Haldane. Esa propuesta ha sido denominada teoría de Oparin-Haldane, que indica que se podían producir compuestos orgánicos a partir de inorgánicos en una sopa o caldo primitivo como eran los mares que se estaban formando en nuestro planeta. La teoría de Oparin y Haldane se sustenta en que la atmósfera primitiva de nuestro planeta era muy diferente de la actual. Era un medio reductor, en el cual los compuestos orgánicos se podrían haber formado a partir de moléculas más simples. La energía para esa síntesis orgánica pudo proceder de la luz solar y de la intensa radiación ultravioleta. Ambos científicos propusieron que la aparición de la vida fue precedida por un largo periodo al que denominaron evolución química. Oparin experimentó su hipótesis utilizando un modelo al que denominó coacervados. Los coacervados son sistemas coloidales formados por macromoléculas diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en un medio acuoso y habrían ido evolucionando hasta dar lugar a células con verdaderas membranas y otras características de los organismos vivos. La formación espontánea de moléculas orgánicas fue demostrada experimentalmente en 1953 por Stanley Miller, quien era estudiante del doctorado en química de la Escuela de Graduados de la Universidad de Chicago, y además por el químico de la misma nacionalidad Harold Urey.
Ambos diseñaron para tal finalidad un equipo como el que vemos en esta imagen. Y en su experimento, como lo describimos en el video anterior, demostraron que una descarga eléctrica sobre una mezcla de gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno en presencia de vapor de agua permitía la formación de una variedad de moléculas orgánicas tal como el ácido láctico, el ácido acético y la urea, e incluyendo varios aminoácidos como la glicina, la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, entre otros. Aunque el experimento de Miller no reprodujo las condiciones de la Tierra primitiva, sí demostró la posibilidad de una síntesis espontánea de moléculas orgánicas, proporcionando los materiales básicos a partir de los cuales surgieron los primeros organismos vivientes. Según las hipótesis revisadas en el video anterior, parece que la vida apareció hace al menos 3.800 millones de años. Esto es aproximadamente unos 800 millones de años después de que la Tierra se formó. Y cómo se originó la vida y la primera célula apareció en la Tierra son materia de muchas especulaciones, ya que esos eventos no pueden ser reproducidos en un laboratorio. Sin embargo, diversos experimentos han brindado evidencias importantes en relación a algunas etapas de ese proceso, que veremos en un momento. Y los científicos siguen explorando varias zonas posibles del origen de la vida, entre ellas las charcas de marea y las fuentes termales. Recientemente, algunos científicos se han centrado en la hipótesis de que la vida se originó cerca de una chimenea hidrotermal en el fondo del océano. Esta chimenea o fuente hidrotermal es una grieta o fumarola en la superficie del planeta desde donde fluye agua caliente. Las fuentes hidrotermales se encuentran comúnmente en lugares que son volcánicamente activos, donde el magma está relativamente cerca de la superficie. Las sustancias químicas que se han encontrado en esas chimeneas, como el azufre inorgánico y compuestos de hierro, son importantes durante la síntesis de ATP por los organismos. Y esa energía que proporcionan pudo haber permitido las reacciones químicas necesarias para la evolución de la vida. Además, utilizando secuencias de ADN de organismos actuales, los biólogos han identificado provisionalmente al antepasado común más reciente de toda la vida, un microorganismo acuático que vivió a temperaturas extremadamente altas, es decir, un microorganismo termófilo, y que es considerado el candidato probable a habitante de una chimenea hidrotermal. Aunque varias pruebas concuerdan con la hipótesis de que la vida comenzó cerca de chimeneas del fondo oceánico, todavía está lejos de ser confirmada. La investigación continúa y puede que finalmente señale un lugar diferente para el origen de la vida. Los seres vivos, incluso los organismos antiguos como las bacterias, son muy complejos. Sin embargo, toda esta complejidad no surgió perfectamente formada de los mares primitivos o caldo primordial, sino que, casi con total seguridad, la vida se originó en una serie de pequeños pasos, cada uno de los cuales se iba sumando a la complejidad que había evolucionado previamente. Las pruebas indican, como hemos señalado previamente, que la vida surgió por primera vez hace unos 3.500 a 3.800 millones de años. Esta prueba adopta la forma de microfósiles, fósiles demasiado pequeños como para poder ser vistos sin la ayuda de un microscopio, y también de estructuras rocosas antiguas halladas en diversos lugares de nuestro planeta, entre ellas en Sudáfrica y en Australia, denominados estromatolitos, estroma, cama o lecho o alfombra, y lito, piedra. Los estromatolitos están formados por microorganismos, principalmente cianobacterias que realizan fotosíntesis, que forman delgadas películas microbianas que atrapan lodo. Con el paso del tiempo, las capas de esas alfombras de microorganismos y de lodo se van acumulando hasta formar la estructura rocosa de capas superpuestas que es el estromatolito, como estamos viendo en esta imagen al lado derecho. En la actualidad, los microorganismos siguen formando estromatolitos, como vemos en esta imagen al lado izquierdo. Esas estructuras actuales se parecen notablemente a las antiguas, por lo que son pruebas de algunos de los seres vivos más primitivos de la Tierra. Es más, los estromatolitos, tanto antiguos como los actuales, tienen formas muy parecidas, y vistos en un corte transversal, ambos muestran la misma estructura en capas, formadas por finas láminas de bacterias. En el interior de esas capas, a veces se encuentran microfósiles de cianobacterias primitivas.
Todo esto implica que el proceso físico-químico de formación de estos primeros organismos debió empezar en una etapa que es denominada prebiótica, alrededor de 3.500 a 3.800 millones de años. Y de esa manera podemos imaginar que una serie de pasos fueron necesarios para la aparición de las primeras células a partir de sustancias químicas. No hay un acuerdo en el orden ni en las condiciones o los protagonistas de estas etapas, pero de una o de otra forma estos pasos deben de haberse producido. En primer lugar, como ya hemos revisado, la formación de moléculas orgánicas. Las células están formadas por moléculas orgánicas que son la base de lo que está hecha la vida, además del agua y de diversos iones. Las principales moléculas orgánicas son las proteínas, los nucleótidos, los azúcares y las grasas. Pero ¿cómo se formaron? Una de las causas que pudieron dar origen a la formación de las moléculas orgánicas fueron las condiciones físicas extremas, como en el experimento que realizaron Miller y Urey, donde se intentó simular las condiciones primitivas. En sí, estas condiciones no demuestran que esas moléculas se formaran de esa manera, dando un origen de esta forma a la vida en sí, pero es una prueba de que las moléculas orgánicas se pueden formar mediante reacciones físico-químicas. Además, debido a la diversidad de los ambientes terrestres, se pudieron dar multitud de condiciones diferentes que favorecieron creación de unas moléculas u otras. Hoy se tiende a situar esa síntesis prebiótica en las profundidades del mar, más concretamente en los alrededores de las fumarolas, donde se harían condiciones propicias y habría una cierta protección. Otra de las propuestas es el origen extraterrestre. Es muy probable que las moléculas orgánicas se formaron y se siguen formando en el espacio y se encuentran en meteoritos y en cometas. Es posible que gracias a cometas y meteoritos que chocaron con la Tierra, de una forma masiva aportaran suficiente materia orgánica para el comienzo de la vida. Y la presencia de moléculas orgánicas es importante, pero es mucho más la formación de los polímeros complejos, tal como es el caso de las proteínas, que son cadenas de aminoácidos, o los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, que son cadenas de polinucleótidos. Esas moléculas y otras más las hemos revisado en videos anteriores. La formación de polímeros es uno de los grandes dilemas cuando se trata de plantear una teoría que explique el origen de la vida, debido a que no se ha descubierto aún un sistema de polimerización prebiótico que sea completamente demostrado. Y existen algunas teorías posibles que explican la formación de los polímeros. La primera de ellas, el efecto del calor sobre compuestos secos. En algunos experimentos, al aplicar calor sobre componentes secos, se ha podido obtener polímeros orgánicos. Otra segunda alternativa es la catálisis por superficies minerales. La catálisis por parte de algunos compuestos minerales, como es el caso de los polifosfatos, puede producir polímeros con secuencias al azar, y los minerales podrían haber servido como zonas de protección frente a las condiciones atmosféricas adversas y también como sustratos o moldes para la polimerización y las reacciones químicas. Y en este punto se ha demostrado que algunos tipos de arcillas son capaces de atraer moléculas orgánicas, entre ellas el ARN, y favorecer su polimerización. Y una tercera posibilidad es en relación con lo que hemos estado explicando minutos atrás, la presencia de las fumarolas. El proceso de formación de moléculas orgánicas se produce hoy en día en las fumarolas, que bajo unas condiciones de presión y de calor elevados y con la ayuda de minerales pueden producir polímeros orgánicos. Y uno de los principales eventos en el origen de las células fue el desarrollo de una envoltura que permita aislar un medio interno y otro externo, y esto tiene muchas ventajas, debido a que todos los componentes necesarios para las reacciones metabólicas se encuentran más cercanos entre ellos y se hace más eficiente el proceso de replicación. También se evita que variantes ventajosas de moléculas orgánicas puedan ser aprovechadas por grupos competidores. A eso es lo que se denomina como egoísmo evolutivo. Y otra ventaja del desarrollo de una membrana celular es que se gana una cierta independencia respecto a las alteraciones que puedan ocurrir en el medio externo, favoreciendo la homeostasis interna.
Y las membranas lipídicas son fáciles de producir a partir de moléculas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una parte hidrofílica o soluble en el agua y otra es hidrofóbica, es decir, que rechaza el agua. Y esas moléculas se organizan en soluciones acuosas, formando películas finas. Las membranas celulares de todos los seres vivos poseen estas mismas moléculas anfipáticas, como es el caso de los glicerofosfolípidos y de los esfingolípidos. Podemos suponer que estas películas formaron pequeñas bolsas o vesículas que envolvieron grupos de diversas moléculas. Seguidamente, y debido al incremento de su contenido, estas bolsas pudieron desarrollar la capacidad de estrangularse y formar dos unidades con características similares a la vesícula original. Las moléculas que englobaron o envolvieron deberían de tener la capacidad de aumentar su número, y ese aumento se produciría por reacciones moleculares al interior, debido a que las membranas formadas serían permeables a moléculas más pequeñas, pero no a los polímeros que se iban formando dentro de las primitivas células, a los cuales no les sería fácil escapar. Y una de las características que debieron de adquirir los polímeros para aumentar su número y conseguir copias de sí mismos debió de ser la capacidad de autorreplicación, es decir, la posibilidad de producir otras copias similares o idénticas a ellas mismas. Con ello se obtiene la propiedad de la transmisión de la información, que es una de las propiedades importantes de la vida. Y esa información transmitida podría ser de dos tipos: una secuencia de monómeros y la organización espacial del polímero, lo que podría ser al equivalente en nuestra actualidad del genotipo y del fenotipo, es decir, las características genéticas de un individuo y las características que son observables de este y que son controladas por el genotipo. Y de esa manera, todas las células, y por ende todos los seres vivos, se reproducen copiando su material genético y lo transmiten a sus descendientes. Por lo tanto, la capacidad para copiar las moléculas que codifican la información genética es un paso clave en el origen de la vida. Sin él, la vida no existiría. Y es así que la autorreplicación fue el inicio de la selección natural. Después de que se formó la molécula capaz de autorreplicarse, algunas variantes de estas moléculas replicadoras iniciales serían más eficaces copiándose a sí misma que otras moléculas y producirían, llamémosles, más descendientes. De esa manera se volverían más comunes y esa variante tomaría el poder. Mediante ese proceso de selección natural continuada, terminarían por acumularse los pequeños cambios en las moléculas replicadoras hasta que evolucionó un sistema replicador estable y eficaz. Y tal como hemos descrito en videos anteriores, son muchos los biólogos que plantean la hipótesis que este paso llevó al denominado mundo de ARN, en el cual el ARN realizaba muchos trabajos, como por ejemplo almacenar la información genética. Era una molécula que se copiaba a sí mismo y llevaba a cabo funciones metabólicas básicas. En la actualidad, estos trabajos lo llevan a cabo muchos tipos de moléculas distintas, principalmente el ADN, el ARN mismo y proteínas. Pero en el mundo de ARN, el ARN lo hacía todo. Y es muy probable que ocurrirían fallos durante la autorreplicación que producirían moléculas de ARN con distintas secuencias y por lo tanto con distintas propiedades. Entre ellas, comenzaría una competencia por los recursos, como plantea Darwin en su teoría de la evolución. Y así, la sopa inicial, dentro de la vesícula con membrana, se iría enriqueciendo con aquellas moléculas y sus variantes que se replicaran con más facilidad. Las secuencias ya no serían aleatorias, sino que el genotipo, como indicamos, la secuencia de bases, y el fenotipo, la estructura espacial, conferirían a la molécula determinadas propiedades ventajosas. Por todo ello se ha propuesto que existió un mundo dominado por el ARN en la etapa prebiótica. Sin embargo, un mundo metabólico basado en sistemas de reacciones químicas también tiene sustentos.
La replicación no sería la característica de una molécula concreta, sino de todo un sistema de moléculas. Y para eso se necesitarían ciertas propiedades, como por ejemplo, un aislamiento del medio externo a través de la formación de una vesícula membranosa, como hemos indicado anteriormente, también la capacidad de tomar energía y moléculas del medio que le rodea, lo cual le va a permitir crecer y de aquí puede derivarse la capacidad de dividirse y por lo tanto generar nuevos individuos y la capacidad de aumentar su complejidad de reacciones químicas. Y aún así los defensores de esa teoría no pueden negar la existencia del ARN como una molécula clave en el origen de la vida. Y la aparición de una membrana que rodeaba al material genético proporcionaba dos grandes ventajas. En primer lugar, los productos del material genético se mantenían cerca y el ambiente externo de esa vesícula membranosa o protocélula era distinto del ambiente externo. Las membranas celulares deben haber proporcionado una ventaja tan grande a estos replicadores envueltos que habrían dejado fuera de competencia rápidamente a los replicadores desnudos, es decir, a aquellos que carecían de una cubierta membranosa. Este avance daría lugar a un organismo muy parecido a una bacteria actual, y el englobamiento de los componentes celulares por una membrana de ácidos grasos es quizás uno de los pasos más discutidos en el proceso de la formación de las primeras células. Lo que parece claro es que todos los tipos celulares actuales, las bacterias, las arqueas y las eucariotas, proceden de un ancestro común al que se le denomina LUCA, The Last Universal Common Ancestor. En la actualidad, la información que transmiten los organismos a sus descendencias está codificada en forma de ADN y no de ARN o proteínas. Y es que el ADN tiene una serie de ventajas sobre el ARN, como por ejemplo, al ser el ADN una doble hélice es más estable, es más fácil de replicar y permite las reparaciones más eficientes de esta molécula. Algunas células comenzaron a desarrollar procesos metabólicos modernos y superaron a las que tenían otras formas de metabolismo más antiguas. Pero en algún momento esto cambió cuando una célula o grupo de células evolucionó y empezó a utilizar moléculas diferentes para funciones distintas. Y esto ocasionó que el ADN, más estable que el ARN, se convirtió en el material genético. Las proteínas, que son a menudo más eficaces que el ARN como facilitadoras de reacciones químicas, se hicieron responsables de las reacciones metabólicas básicas de la célula, y el ARN fue degradado al papel de mensajero, es decir, el transportador de la información desde el ADN hasta los centros donde se construyen las proteínas de la célula. Las células que incorporaron estas innovaciones superarían fácilmente a las células pasadas de moda, llamémosles de algún modo, que tenían metabolismos basados en el ARN, llegando al fin del mundo del ARN, y es en algún momento de la evolución, antes de la LUCA, que debió darse el paso de la información desde el ARN al ADN, y quedar este último, el ADN, como la base para la conservación, la lectura y la transmisión de la información de las protocélulas. Por eso las células necesitaron evolucionar sus mecanismos de generación de energía y sintetizaron las moléculas necesarias para su replicación. La generación y utilización de energía es esencial a todas las actividades celulares, y las principales vías del metabolismo energético son conservadas en las células actuales. Todas las células utilizan el adenosín trifosfato o ATP como la fuente de energía para la síntesis de los componentes celulares y realizar las actividades que requieran energía, como por ejemplo el movimiento o la contracción muscular. Los mecanismos utilizados por las células para la generación del ATP se cree han evolucionado hace alrededor de 3.000 millones de años en 3 etapas y corresponden a la glucólisis, la fotosíntesis y el metabolismo oxidativo. El desarrollo de estas vías metabólicas cambió la atmósfera de la Tierra y así alteró el curso de la evolución. Y evolucionó la pluricelularidad alrededor de 1.500 a 2.000 millones de años atrás,
Algunas células dejaron de seguir su propio camino después de replicarse y evolucionaron funciones especializadas y dieron lugar a los primeros organismos pluricelulares de la Tierra. Los seres vivos, incluso los organismos tan antiguos como las bacterias, son muy complejos. Sin embargo, esa complejidad no apareció totalmente formada desde los mares primitivos o el caldo primordial, sino que, casi con total seguridad, la vida debió originarse a partir de una serie de pequeños pasos y cada uno de ellos fue sumando complejidad, como podemos apreciar en esta imagen. La formación de la Tierra, como vimos en el video anterior, hace 4.600 millones de años aproximadamente. La formación de las primeras células, es decir, el material que fue rodeado con una membrana, como hemos visto en ese video, alrededor de 3.500 a 3.800 millones de años atrás. La capacidad de utilizar energía realizando diversos mecanismos como el metabolismo oxidativo, la fotosíntesis o la glucólisis hace casi 3.000 millones de años. La formación de células eucariotas, como describiremos en videos posteriores, alrededor de 1.600 a 2.100 millones de años, y la capacidad de estas células primitivas de unirse y formar complejos multi- o pluricelulares hace 1.500 millones de años atrás. Y se estima que en la actualidad el número de especies que habitan nuestro planeta es superior a los 10 millones, aunque algunos investigadores consideran esa cifra muy pequeña. Pero todos los seres vivos han evolucionado a partir de un organismo unicelular. Y las células actuales poseen diversas propiedades o características. Sin embargo, podríamos considerar 4 principales que las diferencian de otros sistemas químicos. Entre ellas tenemos una membrana que las separa del ambiente circundante y les permite mantener su identidad bioquímica. La presencia de enzimas esenciales para las reacciones químicas de las que depende la vida. La capacidad para replicarse generación tras generación. Y por supuesto, algo muy importante, la posibilidad de evolucionar a partir de la producción de descendencia con variación.